Pro and Training, episodio 45. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAn. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro and Training. Los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy podcast especial, vamos a hablar de las zapatillas de RAN. Primero de todo vamos a presentar a nuestro colaborador Rafa. Hola Rafa. Buenas Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá súper contento de volver a tenerte porque la verdad nuestros oyentes nos han agradecido muchísimo el podcast que grabamos contigo hablando de neopreno, de cómo elegirlo, cómo cuidarlo y bueno, está bueno de contar con una persona con todo tu conocimiento y toda tu experiencia para poder asesorar a todos nuestros oyentes en lo que refiere al material deportivo, que es vital a la hora de entrenar y también teniendo en cuenta de que bueno, la tecnología avanza y que eso nos ayuda a mejorar todos los materiales, ¿vale? Y tanto. Bueno, pues vamos a empezar hoy con este gran podcast y bueno, tengo miles de preguntas, pero vamos a empezar por la base, Rafa, porque esto es un universo. Incluso, mira, uno de nuestros oyentes una vez me lo pidió, que quería comprarse zapatillas y entra en Google y ve que hay 200.000 marcas y con placas y con miles de historias. Entonces vamos a empezar poco a poco. ¿Cómo podemos elegir un buen calzado para correr? Y bueno, ahora quiero que me cuentes un poco porque vamos a hablar de un universo de que hay tantas cosas que tener en cuenta que no es simple como comprarte una zapatilla de un color bonito, ¿no? Cuéntame. Correcto, Rafa. Pues sí, la verdad es que un poco haciendo similitudes. La zapatilla de running es al run como el neopreno es a las aguas abiertas, es decir, es el producto, es el componente material más importante para poder hacer este deporte. Entonces, es nuestra arma, nuestro punto de contacto con el suelo, en este caso, ¿vale? Y es el que nos va a dar más o menos sensaciones y el que nos va a guiar después en la competición. Entonces, evidentemente en RAN hay más productos, hay calcetines, hay camisetas, hay tal, que a malas te pueden dar algún problemilla, un calcetín te puede hacer alguna llaga, una camiseta te puede rozar, pero bueno, no será especialmente grave. Pero una mala elección de zapatilla te puede complicar mucho, te la juegas mucho, te puedes lesionar o puede ser que realmente te estés esforzando al 300% y estés obteniendo un resultado del 50%, o algo cosa es un mal negocio, ¿no? Entonces, es básico, la zapatilla es el elemento fundamental que hay que acertar sí o sí. Hay que acertar sí o sí si nos ponemos en serio a correr. Claro. Vale, y dentro de este mundo de las zapatillas, ¿cuáles son las cosas que consideras que tenemos que empezar a tener en cuenta o empezar a valorar? Vale, yo creo que el punto más importante conceptualmente hablando es que si queremos mejorar en nuestra progresión dentro de la temporada y en general dentro de nuestro ciclo vital de runners, es lo mejor, lo óptimo es no lesionarse. Parece una perogrullada, parece una tontería, pero al final, y el que mejor sabes eres tú, que eres entrenador, la manera de que un discípulo progrese es que vaya aceptando las cargas de entreno, que vaya consiguiendo esos mini objetivos, que vaya completando los miniciclos, mesociclos, macrociclos, y eso le va a llevar a conseguir o acercarse o poder intentar un objetivo. Sí. Si por el camino entramos en lesiones, eso es una parada, eso es un stop, es de hostia, pues venga, volvemos a empezar, bueno, volvemos a hacer un tiempo relajados, vamos a intentar subir otra vez las cargas, etc. ¿Qué pasa? Que vamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, entonces en vez de ir los 3 para adelante, que es lo que tocaría. Entonces, en ese aspecto es fundamental la buena elección de calzado. Vale, y luego también vamos a introducir conceptos que igual a los que llevamos mucho tiempo en esto lo damos por sabido, pero que la gente entienda de que no es que con un solo calzado te sirve para todo, que hay un calzado igual que sería recomendable para hacer los rodajes, otro para hacer series, o si vas a competir o en función de la distancia, que hay algunos más adecuados. Cuéntanos un poco el mundo de las zapatillas y el entrenamiento. Esa es una de mis batallas favoritas en la tienda, ¿no? Es decir, personalmente y objetivamente hablando, lo ideal sería
ideal, Sí. sería tener una zapatilla por cada tipo de entreno que vayas a realizar, ¿vale? Para intentar conseguir el 100% del objetivo de ese entreno, ¿vale? Entonces eso es algo que al principio, sobre todo a los runners, les cuesta muchísimo de entender, de meter en la cabeza, ¿no? Que es lógico, o sea, no es lo mismo hacer unas series a muerte en la pista que hacer un rodaje sencillo de hora y media. No tienes las mismas necesidades. Ni tu cuerpo va a actuar igual, ni tu biomecánica va a ser la misma. Es completamente diferente. Entonces, lo ideal es, o sea, pues, ¿hoy qué toca? ¿Series? Pues voy a buscar un calzado del cual pueda obtener el mayor rendimiento para conseguir ese objetivo, ¿vale? Entrando un poco en materia, o sea, si son series, pues va a ser un tema más bien corto, cualquier cosa vamos a buscar pues la mayor reactividad posible, que sea una zapatilla poco peso, que sea estable, etcétera, ¿vale? Si me voy a tirar 1 hora y media corriendo por el Llobregat, pues vamos a buscar la máxima amortiguación y máxima comodidad y máxima protección articular, por decirte algo. Vale. Pues entonces acá podemos decir a nuestros oyentes que podemos ir definiendo las zapatillas por el entreno. ¿Y qué te parece si podemos ir hablando un poquito del por qué? Porque algo a mí me pareció muy interesante cuando empezamos a probar estas zapatillas más reactivas. Realmente se nota muchísimo cuando haces los ejercicios de técnica o haces series, como que el pie te sale rápido. Cuenta brevemente cómo definirías una zapatilla para entrenamiento de serie o entrenamiento más rápido. ¿Por qué la hace especial? ¿Qué características tiene? A ver, nuestro objetivo en las series o los entrenamientos de calidad básicamente es la velocidad. Entonces, la velocidad viene dada evidentemente porque vamos aumentando una frecuencia y una cadencia, la cual cosa como resultado nos da la velocidad más alta. Pero si tenemos un material que nos permite esa explosión, ese menor tiempo de contacto con el suelo, ese aterrizaje en una zona más adelantada, eso nos va a permitir explotar mejor nuestras posibilidades, nuestra fuerza. Sí, se nota bastante como te condiciona la manera de apoyar, como si tuviera un muelle, ¿no? Un resorte. Correcto. Al final, el tema es, simplificando mucho, el rebote, ¿vale? Claro. Es decir, contra más dura es el impacto, la reacción es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, la zapatilla que estamos buscando para que nos dé esa mayor reactividad es una zapatilla que nos impulse hacia adelante. Y eso viene dado por el material y otras características. Y aparte es como más ligera, pesa menos, ¿no? Correcto, al final es eso también. Es decir, estamos buscando una zapatilla en la cual vayamos menos lastrado y nos dé más sensaciones de contacto. Vale. Y luego lo que sí habría que decir, que en función también de la marca, hay algunas que igual no son tan estables como la estabilidad que te puede dar una zapatilla de rodaje. Y hay atletas que igual, a su manera de pisar, es un poco inestable y... Claro, hay zapatillas que son muy exigentes técnicamente hablando. Es decir, si tú eres un corredor de pista, un atleta formado intrínsecamente en atletismo, probablemente tendrás una muy buena técnica, una biomecánica correcta y no necesitarás realmente demasiada sujeción, demasiado soporte por parte de la zapatilla. Pero eso no es el caso de la mayoría de los corredores, aunque tendemos lógicamente a mejorar técnica, pero a veces de manera incluso natural, pues nuestro movimiento, nuestra biomecánica no es la correcta. Entonces, ojo ahí, que sí que puede haber determinados modelos que son francamente exigentes para los corredores. Vale. Bueno, y ahora hablemos de la zapatilla de entrenamiento. ¿Qué requerimientos tiene que cumplir? Por ejemplo, nosotros somos mucho de mandar a nuestros atletas a rodar por pulsaciones sin mirar ritmo. Entonces tienen que ir a ritmos bastante suaves. O si estamos preparando una vez, un maratón, sí que necesitan hacer ya acumulación de volumen, pero hay intensidades bajas. Entonces ahí, ¿qué características debería tener la zapatilla? Ahí claramente, si lo que estamos potenciando es más bien la carga esa de volumen y buscar un tempo o unos ritmos pausados,
básicamente lo que le vamos a pedir a la zapatilla es que nos proteja. Que nos proteja a nivel articular para que nuestras articulaciones sufran menos y podamos mantener ese ritmo que nos va a dar esa base aeróbica para después otras cosas. Y esto se debe a que la suela de la zapatilla ya es otra tecnología diferente, otro material que absorbe más. Claro, lógicamente. Al final, las zapatillas de running, todas, evidentemente, todas tienen una suela, pero las composiciones de esas suelas pueden ser estratosféricamente diferentes en cuanto a los materiales, en cuanto a la inyección de nitrógeno, en cuanto a que tengan o no placas de carbono, en cuanto a la altura o sea, el grosor de esas, el drop que puedan tener también es importante. Hay muchísimas variaciones. En general, para entrenos de media larga distancia, lo que vamos a buscar son zapatillas con buena amortiguación, todo lo ligeras que nos podamos permitir, pero eso siempre es ese compromiso. Eso te iba a preguntar, porque incluso fíjate cómo se va abriendo cada vez el más abanico. Imagínate que buscamos una zapatilla para rodaje suave, pero tenemos un corredor que pesa 55 kilos y otro 95. Eso también igual nos marcaría la elección del modelo de la misma marca o cambiar de marca, ¿no? Claro, lógicamente, al final ese es un problema, es un tema que nos encontramos a menudo. Es decir, la zapatilla tiene un tarado, tiene una dureza que es estándar desde la talla más pequeña a la talla más grande. Y ese estándar también, o sea, el fabricante no sabe quién se va a poner dentro de esas zapatillas. Pasa un poco como los tarados de los amortiguadores de los coches, es decir, el coche tiene una amortiguación, ¿vale?, que está pensada para un peso medio, sí. ¿De acuerdo? Si nosotros lo sobrecargamos más, nuestro chasis va a bajar más y la respuesta de amortiguación va a ser más lenta, ¿vale? Y por el contrario, cuando nosotros vamos con el coche vacío, si tenemos un tarado muy duro, ¿qué va a hacer? Que va a rebotar muy poco. Entonces, lógicamente, en principio, no deberían llevar la misma zapatilla un tío de 95 kilos y uno de 55. En principio. Puede ser que el de 55 tenga un principio de hernia discal y por un tema de sobreprotección necesite una máxima protección. O puede ser que el tío de 95 sea un mazas, por decirlo así, con una musculatura brutal, y entonces puede ir con ser reactivo también. Claro, y puede ser mega reactivo, ¿vale? Al final un poco, o sea, siempre el secreto es que las mejores zapatillas son las que te van bien a ti. Eso es fundamental, algo que meterse aquí en la cabeza. No las que la vayan a tu colega, sí, no las que la porque vayan a veces lo típico que miran quién ganó el maratón. Correcto. Y se quieren comprar esa zapatilla. Y no solo para competir, la quieren para el rodaje, para hacer series. Claro, ese es otro tema. Es decir, Kipchoge pues probablemente podría correr descalzo y seguramente no haría al mismo tiempo. Pero bueno, no lo haría mal del todo. Evidentemente que las zapatillas también le ayudan, seguro que sí. Pero igual que somos conscientes que no hacemos el volumen que Kipchoge, ni tenemos su técnica, ni tenemos su estructura física, pues hombre, quizá tampoco sea lo óptimo sus zapatillas. Quizá por un tema de consecuencia, de, hostia, a ver, vamos a ver, yo soy ese, me gustaría, pero no lo soy. Entonces, yo soy yo, voy a buscar lo mejor para mí y para mis objetivos. Mis objetivos, hostia, ojalá fueran hacer 2:01 en maratón, pero creo que no. Creo que ninguno de los que va a ver este podcast tiene como objetivo 2:01, y no que venga en la liga. Que nos lo llevamos. Y otra cosa que te quería preguntar, que estamos hablando de esas variables, ¿no? Del peso de la persona o demás, pero también las personas, lo que yo veo, que algunos tienen un puente o un diámetro del pie como muy pequeñito y otros más grande. Y también eso les influye a la hora de elegir un calzado, ¿no? Claro. Porque me parece como que las marcas también a veces o se van especializando por un tipo de puente como que te vaya perfecto, o incluso hay una que creo que es la Hoka, que te da como varias opciones de puente. A ver, lo que sí que es cierto es que bueno, hay algunas marcas, Hoka entre ellas, pero hay alguna más, que tienen diferentes anchos de horma. Sí. Eso también viene determinado bastante por el mercado. Es decir, digamos que el mercado europeo tiene como
estandarizado un ancho. ¿Vale? Se supone que los europeos caucásicos ¿Sí? pues tenemos más o menos, Vale. y centro norteamericanos tenemos un ancho de pie Vale. X. Vale. En Oriente, en ¿Sí? Japón, China, etcétera, tienen otro ancho diferente. Vale. Estándar, o sea, es más estándar Vale, otro vale. tipo de ancho, ¿vale? Entonces, en función a veces de mercados, se dan diferentes anchos de horma. Pero claro, siempre está la excepción que confirma la regla, es decir, te puedes encontrar un japonés con un pie Sí. así, o un chino con un pie así, y te puedes encontrar con un alemán con un pie así, ¿vale? Entonces sí que es cierto que cada vez más, pues bueno, se dan, sobre todo en los modelos más comerciales, digamos, Sí. la opción de white, en este caso. Vale. Zapatillas en Europa, zapatillas más estrechas del estándar, no existen. Existiría la opción mujer, que es algo más estrecha, Vale. pero en principio hay regular o white, ¿vale? Yo porque mi percepción es como, y ahora me corrige, cuando te compras una Adidas como que te da esa sujeción, es más angostita, y la gente del club que tiene los pies como muy chiquitos, suele ir por la Adidas, y los que tienen los pies así más de pata de oso se van por la Hoka porque necesita más expansión, pero no sé hasta qué punto es real. Bueno, eso es que depende de muchas cosas. También a veces, por ejemplo, ya que me hablas de Sí. Hoka, Hoka tiende a tener unos drops, ¿vale? O sea, sabes lo que es, la diferencia de alturas de atrás a adelante, relativamente bajos, entre 5 y 7. Sí. Un drop más bajo nos va a hacer una entrada de antepié. Sí, Nos va a espera, ayudar. ¿nos podrías explicar el concepto de drop? Porque hay mucha gente que no tendrá ni idea. ¿A qué te refieres con el drop? ¿Qué sería? Pues si me das un segundo, Sí. voy a buscar una zapa y te lo explico. Vale, venga, vamos a por ello. Listo. Te voy a hacer una pregunta trampa. Bueno, vale. ¿Cuál de las dos crees que tiene más drop? Ah, vale. ¿Vale? Y esta. Pues no. ¿Ahí se está visual? Vale. Visualmente sí, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues ahora sí, tenemos una zapatilla y vamos a hablar esto, ¿qué es el drop? Cuéntanos un poquito, Rafa. Mira, para empezar voy a hacerte una pregunta trampa, un atraco directo, ¿vale? Que es, te presento estas dos zapatillas, Muy ¿vale? bien. ¿Cuál crees tú que tiene más drop? Yo imagino que esta, porque el drop hablamos como de altura y me parece este que es súper alto, como correr muy arriba. Bueno, bien probado, 50%, pues no. Vale. Tiene más drop esta, ¿vale? Vale. Ahora os explico el concepto de drop, ¿vale? El concepto de drop es la diferencia de alturas, no la altura en sí, Ah, ¿ok? Es decir, es la diferencia entre la altura de aquí y la altura de aquí, ala. ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta zapatilla puede tener un drop 6, ¿vale? Pero claro, es un drop 6 que podría ser perfectamente 40, 30, no 40, pero bueno, imaginémonos 40, 34, 40 menos 34, 6, Ah, ¿vale? Eso es el drop, esa es la diferencia de drop. ¿Qué quiere decir eso? Que esta zapatilla tiene una inclinación de 6 milímetros, vale. así. Cuando tu pie está en el aire, tu pie de natural tiende a estar plano, ¿vale? Pero si la altura aquí es mayor, tendirá más a entrar de antepié. Ah, Contra más bajo sea el drop, más plana es la zapatilla, más tenderás a entrar de antepié, vale. ¿vale? Porque la zapatilla no te está dando este Y movimiento. una pregunta, el drop, o sea, yo pensaba que cuanto más drop, más amortiguación había, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. no Puede tiene- tener poco drop, puede pero tener- amortiguar Exactamente. Vamos a nombrar otra marca Sí. que no está aquí, pero que es, digamos, el prototipo de eso, que es Altra. Ajá. Altra tiene zapatillas de drop 0, de drop 2, con auténticos filetes de suela. Entonces, bueno, es, digamos un extremo, tampoco sería un modelo quizá para todo el mundo, quizás solamente para muy pocos, pero bueno, existir existe. ¿Y cómo nos recomendarías con el drop? Porque aquí la hemos matado igual la gente que no sabe si comprar un drop 10, un drop 8, un drop 6.
¿Qué pueden usar ellos de consejo práctico o qué les recomendarías tú? Rafa, ¿O es muy personal? Eso primero que es muy personal y nos da para otro podcast. Sí que es para otro bastante podcast, tema peleagudo, entero. vale. Sí, al final, bueno, el tema de drop simplemente era para introducir en eso de que drops más bajos nos ayudan a entrar de antepié, por tanto mayor reactividad. Ya eso es buena regla, vale. ¿Vale? Pero que tampoco es la solución para todo, ¿vale? Porque volvamos, ya contestando un poco lo que decías, ¿para qué es una drop? Si somos alguien que tenemos una gran tendencia a talonar, tenemos facilidad, tenemos problemas de sóleo, problemas de tendón de Aquiles, problemas de gemelos, los drops bajos, igual hay que tratarlos con moderación o irse aclimatando muy mucho, ¿vale? Entonces, bueno, aparcamos el tema drop, pero bueno, hemos dado una pincelada. Y otra cosa que te quería preguntar, que me parece importante, hablamos de entrenamiento de series de calidad, hablamos de rodaje, pero ahora hablemos de zapatillas para competir, porque no es lo mismo un 5K que un maratón. ¿Y acá qué nos podrías decir? Claro, evidentemente, primero de todo es tener claro el concepto inicial de que, o sea, realmente deberíamos tener diferentes zapatillas. Una zapatilla como mínimo, una zapatilla para los entrenamientos, rodajes, y mínimo otra zapatilla para los entrenos de calidad / competición. ¿Qué pasa? Que lógicamente de rodajes vamos a hacer mucho más volumen, mucho más kilómetros, y entrenamientos de calidad, competición, relativamente muchos menos. ¿Vale? Entonces, si en la competición lo que buscamos es resultado, ¿vale? Entonces, para resultado vamos a buscar una zapatilla que nos ayude a ir más rápidos, claramente. Aunque quizá el lunes, después de la prueba, quizá vayamos un poco más cojos, ¿vale? No lo descartemos. Pero bueno, al final es eso, es decir, cuando es competición, nos lo tomamos como una competición y vamos a intentar exprimirnos al máximo, o no. Sí, porque igual puede ser esa persona que solo le hace ilusión hacer un maratón y terminarlo, o una media, y no morir en el intento y se lo toma como, claro, y lo va a buscar a un ritmo. O siendo más extremo y siendo competitivo, vamos a hacer un Ironman. Vale. Vamos a hacer un Ironman y bueno, nos vamos a pegar una paliza de narices en el agua, horrorosos 180 en bici, y nos queda una maratón. Entonces, ahí, por ejemplo, mi planteamiento sería, oye, vamos a ser precavidos. O sea, claro, ahí lo que busca es estabilidad, ahí lo que quiero es el pie, claro, quiero acabar. No busca que te saque el pie rápido. O sea, lo que busco es ahí acabar. A ver, habrá gente que buscará las 8 horas, pero volvemos a lo mismo, igual que Kipchoge hace 2:01, pero no es... ¿Y cómo le recomendarías, por ejemplo, si una persona que busca rendimiento en distancia corta, en 5 y 10K, qué tipo de calzado le vendría bien? Pues en principio, y si no tenemos problemas de lesiones, etcétera, calzado de poco peso, reactivo, hoy en día pensable placa de carbono. Sí, ahora hablaremos. Y para la gente que quiere media maratón o maratón, ya cambia, ¿no? El enfoque de la zapatilla, o podría usar la misma. A ver, puede utilizar la misma, es decir, es un factor de riesgo, ¿vale? Contra más ligera y menos amortiguación tiene la zapatilla, más vamos a volar, pero más va a sufrir muscularmente y a nivel articular. Entonces, ahí es un poco prueba y error. Es decir, yo no me tiraría a la piscina sin agua, pero bueno, si no arriesgas, probablemente no vas a obtener rendimiento si no arriesgas. Entonces, bueno, para corta, pues lo que te puedas permitir sufrir, por decirlo de alguna manera, sin llegar a la lesión, lógicamente. Vale. Y bueno, ahora vamos a hablar, si te parece, un poco de la tecnología que nos va abordando a todos y cruzando. Nosotros somos muy fans de la tecnología en Pro, pero hablemos un poco ahora de la tecnología en el material deportivo, ¿no? Cómo estos últimos años hemos visto una gran innovación con la introducción de la tecnología a la hora de producir las zapatillas. ¿Qué avance hay y qué nos puede ayudar? Gran tema, Rafa.
A ver, la tecnología en running, en zapatillas, ha evolucionado muchísimo, tanto como ha evolucionado la industria en general y sobre todo en el tema, para no entrar en placas de carbono, ¿vale? Simplemente entrando en el tema de los compuestos de las suelas, medias suelas, ¿vale? Sí. Esto es un mundo, o sea, antes existía solo una cosa que se llama EVA, ¿vale? Ajá. Que es... Que era lo que amortiguaba, que ¿no? lo amortiguaba, punto pelota, ¿vale? Ahora hay 200.000 tipos de EVA, el PEVA, el TEVA, el Como que SEVA. cada marca Cada saca marca, su propia claro, ahí está. material. Cada marca, como mínimo, bautiza su propio material. Habría que ver si son tan diferentes, pero bueno, como mínimo, nombres diferentes tienen y con compuestos diferentes. Hace 200.000 años ASICS sacó el gel, Sí. como que aquello era la bomba, que se reventaba el gel, salía el gel disparado. Bueno, un drama. Me acuerdo de una época que había como cámaras de aire, que a cámaras de veces te aire. la pinchaban y se la Correcto. y lo ¡clac! Nike sacó la cámara de aire que se pinchaba, gel estuvo ASICS 200.000 años con el gel, que de repente veías una cosa verde viscosa que te caía la zapatilla y empezaba a hacer chof, 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 era curioso. Todo eso ha evolucionado un montón. Ahora estamos hablando ya de que las marcas tienen una industria, unas composiciones químicas Sí. que son de cada una de ellas y que guardan celosamente. Hay algunas que son un poco como de dominio público, pero al final es que la tendencia es materiales con mayor amortiguación, Sí. menor peso Pues buenísima la y mayor combinación. reactividad. Claro, ¡Oh! ¡Lo tiene todo! Lo tiene todo. Eso es la tendencia, ¿vale? Vale. Al final también el tema es que son marginal gainings, o sea, Sí. vamos ganando poquito, Vale. vamos ganando poquito, pero evidentemente de una zapatilla de hace 10 años a una zapatilla actual hay unos cuantos gramos de diferencia y también unos comportamientos muy diferentes, unas tendencias Te diferentes. voy a hacer una pregunta un poco peliaguda. Ay, No, pero me da es miedo, un me da mercado. miedo, me da Hablando miedo. un poco de, no sé hasta qué punto llega aquí la obsolescencia programada. Ajá. Que a mí me encanta la tecnología y todo lo que lo aporta. Entonces, imagínate, me decís cosas súper buenas. Más ligero, un material que nos da mayor amortiguación, más reactividad. Pero ¿qué tal la vida útil? Eso porque estaría súper guay. Es como el iPhone, que te duraba al principio 4 horas y tenías que comprarte el iPhone siguiente para que te dure 8 y vivir con el cargador. ¿Cuántos kilómetros aguantaría en teoría con estos nuevos avances? ¿Lo mismo que antes? ¿O Buena crees que pregunta. igual o menos? En general, también habría que diferenciar un poco por el tipo de zapatilla, o sea, por zapatillas de entrenamiento, zapatillas más rápidas, etc. Sí que es cierto que en general duran algo menos las zapatillas de lo que duraban, ¿vale? La ventaja que tenemos hoy en día es que lo podemos controlar muy bien con aplicaciones tipo Strava o Sí, Garmin y tal. incluso, mira, antes de continuar, vamos a decirle a mucha gente que igual no lo sabe, que vamos a mostrar las zapatillas, que mucha gente cree que una zapatilla, la vida útil es hasta que se te rompe y se te ven los dedos. No, por favor. No, por favor. No, por favor. O incluso, la gente le regala para Navidad una zapatilla, la tiene 2-3 años, nunca ha entrenado, y dice, no, tengo una zapatilla nueva. O sea, no va por ahí. Cuéntanos un poquito lo de la vida útil de la zapatilla o cómo identificar cuando ya le he sacado todo el jugo. Correcto, perfecto. Es una gran cuestión y es algo que también creo que es muy interesante de explicar. Primero de todo, hay una cierta regla de kilometraje, Sí. pero que es muy relativa. Teóricamente, zapatillas con buena amortiguación, con más peso, podrían estar entre 800.000 kilómetros. Ah, guay, que eso es un buen número, que me es- gusta, ya compraría yo eso. Eso es muy en general, Vale. ¿vale? Es muy en general para un corredor de peso medio Vale. y también es importante, y eso es algo que la gente tampoco a veces no acaba de comprender, y vuelvo a que hay que tener varias zapatillas, el factor de descanso del material. Es decir, no es lo mismo para una zapatilla que la saques a correr cada día o día sí, día no, que la saques a correr
cada 3 o cada 4 días. El material necesita recuperarse. O sea, es la función de vuelta, esa función necesita un cierto tiempo. Entonces, ni es lo mismo que vayas a correr cada día, ni es lo mismo que corras un día 40 kilómetros o 4 días 10. Un día 40 kilómetros es mucho más lesivo para ti y para la zapatilla que 4 veces 10, ¿vale? Porque digamos que es un poco, volviendo al iPhone y las memorias, como ese factor de saturación. Va perdiendo capacidad y cada vez, digamos, tiene menos capacidad. Que es, en el tiempo es lo que le pasa a la zapatilla al final. Es decir, la zapatilla puede estar perfecta, impecable en el upper, la parte superior, incluso puede no estar muy desgastada en la suela, pero el material está totalmente hecho polvo. Hay un estudio por ahí, no recuerdo dónde, pero que será por bueno, que dice que con una zapatilla de running de estos larga distancia, sobre los entre 400 y 500 kilómetros, tiene una pérdida de efectividad de creo recordar un 30 y pico %, ¿vale? Entonces, a partir de ahí viene lo peor, es decir, en 400, 500 kilómetros hemos perdido el 30 y pico %, pero después la curva es mucho más pronunciada hacia abajo, ¿vale? Entonces quiere decir que a partir de esos kilómetros va a perder más y más rápido. Y una pregunta, la mejor manera para saber la vida útil que nos recomiendas tú, Rafa, es contando los kilómetros, ¿no? La manera más fácil, porque es la más estándar, es contar los kilómetros. Es decir, si yo sé que una zapatilla ya le llevo 800 kilómetros, oye, pues... Incluso me gusta esa idea de que si estamos preparando un maratón, no llegar con 600 kilómetros. Correcto. Ahí hay bastante tela. Es decir, por ejemplo, tampoco con 0 kilómetros. Vale, pues hay que ablandarla, hay que hacerse con ella. La zapatilla dicen que está en perfecto estado, está en su madurez óptima a los 200 kilómetros. Entonces, si quisiéramos cuadrar la maratón, deberíamos llegar a la maratón con 200 kilómetros. ¿Vale? Pero vuelve a ser una zapatilla digamos, de amortiguación. Si vamos a arriesgar más, contemos que una zapatilla de más o menos reactiva puede estar sobre los 700 kilómetros. Nos dura menos que la zapatilla de rodaje. Una zapatilla más voladora nos va a durar unos 400, quizás. Se me lo acuerda. Claro, pero piensa que al final 400 kilómetros en tiempo puede ser un año o más. Claro, porque la usan solo para momentos clave. Claro. Es decir, si solo compitieras son 10 maratones casi. O sea, son 9 maratones. ¿Vale? O sea, pues 9 maratones, o eres un bicho o tardas unos cuantos años en hacerlo. ¿Vale? Entonces, lo más estándar es eso, porque después vienen temas, lo que te decía, digamos, de la frecuencia de uso, el suelo donde lo utilices, el peso del corredor, volviendo a lo mismo, es decir, no es lo mismo 55 kilos de corredor que 95. O sea, 95 te la carga... Se la va a cargar antes, lógicamente. En principio se la va a cargar antes, ¿vale? Siempre vamos a intentar darle lo máximo para maximizar el tiempo y para maximizar, porque al final, ¿qué estamos buscando? Que no te lesiones, que la zapatilla funcione y cumpla. Entonces, bueno. Y volviendo a la tecnología, nos comentaste que uno de los grandes avances fue, desarrollar cada marca el material para darnos esa amortiguación. Pero ahora viene otro tema, el tema de la placa de carbono, que también está en boga de todos, que ya solo el hecho de que, ¿cómo se llama? Que la primera marca creo que llamaba 4%, que hacía mejorar tu marca al 4%, o que te retrasa la fatiga, fueron todos como FUBU y empezaron a comprar todo. Y otra cosa que nos llamó la atención, que no sé qué piensan, que tú antes te comprabas una zapatilla por 100 euros, por 120. A mí pasa lo mismo con el iPhone, que antes valía menos de 1000 euros y ahora sube. Y ahora unas zapatillas estas con placa de carbono, la más top, 200 y pico, llega a 300. Cuéntanos un poquito, al margen del precio, ¿qué es lo que hace especial o qué es esto de la placa de carbono? Vale, mira, yo te hablaré en este caso de carbono, placas de carbono en Hoka. Vale, no te voy a hablar de otras marcas porque no las utilizo, no las comercializo. Yo desde ahí, primero, soy muy respetuoso y segundo, considero que no tengo suficiente información para ello, ¿vale? Por
por lo que sea, además, no todas las marcas ¿Sí? buscan los mismos rendimientos, los mismos resultados, aunque se utilicen todas digan, no, todas utilicen carbono, ¿vale? Sí. Digamos que hay marcas más atrevidas, más osadas, que están buscando quizá unos rendimientos mayores, pero con unos riesgos mayores también para el corredor, ¿vale? Pero eso lo dejo ahí aparcado porque digamos que no es mi guerra, ¿vale? Mi guerra, mis conocimientos están en Hoka. Entonces Sí. yo te voy a hablar, si quieres, de lo que hace Hoka Sí, en sí, me carbono, parece interesante. ¿vale? Cuéntame. Entonces, a ver, también te voy a dar una primicia además. Sí. Llegan las placas de no carbono. ¿Y eso? Llegan las placas de no carbono, es decir, el carbono tiene unos comportamientos excelentes y unas capacidades excelentes, pero también tiene algunas cosas que no son tan deseables, como es el tiempo de vida del material, ¿vale? Y la dificultad de tratarlo también, ¿vale? Entonces, Hoka, en este caso, yo sé de Hoka para la temporada siguiente nos va a sacar unas zapatillas con placa de otro material que no es carbono, que es más reactivo que el carbono. ¡Wow! ¡La quiero probar! Y tiene menor peso, ¿vale? Es decir, que ya estamos en otra pantalla. Una pregunta para que la gente, porque la gente igual se imagina que todo esto es carbono. ¿Cómo? O sea, ¿el carbono es como una lámina finita que está entre medio de todo el caucho? Correcto. ¿Cómo sería? Mira, imagínate un sándwich, ¿Sí? ¿vale? Tienes un sándwich, tienes pan y una lámina fina de jamón, Sí. ¿vale? Pues el carbono es el jamón, Vale, no es el pan, ¿vale? Son láminas muy finas realmente de carbono, que lo que nos van a dar es la capacidad de estabilización, en el caso de Hoka, sobre todo capacidad de estabilización y de reacción de la placa. Es buena esa combinación, porque hay otras marcas que te dan reactivación, pero el tobillo se te va a tomar por saco. Claro, eso es un poco las quejas que ha habido por parte de algunos corredores, de algunos runners, que, ostras, que es una zapatilla muy inestable, una zapatilla muy loca. Es que quizá no es tu zapatilla. O sea, volvemos ahí a lo mismo, es decir, ya no hablo ni siquiera de ritmos, porque también hay mucha tendencia, mucha manera de decir, no, es que si corres más lento que a 4 el kilómetro, no, el carbono no es para ti. Yo, ¿perdona? Sí, disculpa, eso ahí mucho no, review te ahí, dice, no, esta mapa es para correr a 5:30. Y esta... Y a 5:29 no, y a 5:31 sí. A ver, digamos que entiendo que al final es por estandarizar y por hacer una ficha de producto. Decir, no, pues mira, ideal para corredores de 70 a 75 kilos, entre 4:35 15 y que duerman vueltos a la izquierda. ¿Perdón? A ver, la realidad objetiva que aquí sentimos, el feedback que tenemos de nuestros clientes y el mío propio como corredor. El carbono ayuda a todo el mundo a cualquier ritmo. Y que me diga lo contrario es que no lo han probado. Algo súper guay, porque no es una acción de marketing, sino realmente vos probás una bamba con yo carbono. puedo asegurarte como corredor que yo he corrido, tengo una Carbonix, una zapatilla con placa de carbono de Hoka, digamos de la de larga distancia, y que a igualdad de sensación de fatiga, incluso a igualdad de ritmo cardíaco, voy N segundos por debajo del 1000. Merece la pena la inversión. Segurísimo, o sea... ¿Y son mucho más caras o cuesta más o menos lo mismo? Porque si es así, yo quiero carbono, Desengañémonos, iPhone, volvemos al iPhone. ¡Ay, no! ¡Vamos a pagar por memoria! Son más caras. Sinceramente, no sé si es un tema también de marketing, de que, bueno, queremos posicionar la zapatilla como algo más premium, más top, o realmente tiene un coste más elevado. Hombre, las bicis de carbono son más caras que las de aluminio, hasta ahí llego. Probablemente, o sea, el material algo más caro será, seguro. ¿Hasta qué punto está justificada esa diferencia? No lo sé.
También te digo, en el caso de Hoka, que el carbono es una parte de, digamos, del secreto. Y también es importante en el caso de... Bueno, yo hablo de Hoka porque es lo que sé, ¿vale? El otro no me quiero meter. Los compuestos que utiliza Hoka en las zapatillas de carbono no son exactamente los mismos compuestos de goma que utiliza en otros modelos, ¿vale? Entonces, eso también al final encarece el producto. Vale. Y luego también hablemos un poquito de Hoka porque mucha gente igual no la conoce porque en el mundo del triatlón sí que es conocida. Pero vos le decís a un runner Hoka y te dirá, ¿y eso qué? Bueno, ¿de dónde es la marca? A ver, la marca originariamente era una marca francesa, ¿vale? Sí. Actualmente digamos que el capital es americano. Y entonces es una marca que empezó muy fuerte en el mundo del trail running, ¿vale? Pero que actualmente ya lleva unos cuantos años que su producción tiende cada vez más al asfalto, aunque tiene grandes modelos de porque trail los running. pros de los triatletas van con Hoka, ¿no? Sí. O sea que muchos Frodeno es uno de ellos y realmente, evidentemente, volvemos un poco a Kipchoge. Kipchoge podría ir descalzo y Frodeno podría correr con chanclas. Pero sí, o sea, es una marca bastante conocida en el mundo del triatlón, ¿vale? Pero también, por suerte, cada vez más es más conocida en el mundo del running. Y es una de las marcas que más fieles son sus corredores. Es decir, la gente que prueba Hoka difícilmente cambia. Vale. Sí, yo noté mucho eso del club, bueno, el del universo triatlón y el universo run, que antes los triatletas lo veías, pero ahora ves cómo los runners se van pasando, o por recomendación o por lo que sea, y la van probando, y empiezas a ver más en runner de Hoka. Aquí, comentario cuñado. Realmente nosotros, y medio en serio, en la tienda sí que percibimos comportamientos diferentes entre runners y triatletas en la decisión de compra y sobre todo en el cambio. Es decir, los runners tienden a ser muy conservadores. Les cuesta cambiar. Si están toda la vida con una, o sea, se compra el mismo modelo cada año. Hasta que el fabricante, por lo que sea, en vez de hacer los ojales así, los hace así. Ya se cruzará. Y ya nunca más, porque ya no me van bien, porque ya es un desastre, es un drama, ¿ahora qué hago? Hemos visto, todos conocemos algún corredor que tiene varios pares de zapatillas por si la siguiente versión... Es verdad, ahora que lo dices, que se compran varias. Se compran varias. En cambio, el triatleta, digamos que es justo lo contrario. Dice, hostia, quiero experimentar, quiero probar. Claro, lógicamente tiene dos resultados. Puedes equivocarte, ¿vale? Pero siempre tienes la opción de volver hacia atrás. Vale, ya lo he probado, no me funciona. Pero, coño, perdón, arriésgate. Es decir, que una cosa te vaya bien, no quiere decir que otra cosa no te pueda ir mejor. Entonces, en ese aspecto, bueno, creo que es interesante probar. Y una cosa que quizá la tenía que haber dicho hace media hora, pero que sí que en eso también creo que habría que hacer hincapié. Cambiar de zapatilla, o sea, cambiar de calzado. No es bueno para el cuerpo utilizar siempre el mismo calzado. No te hablo ya a nivel deportivo, sino en general. ¿Vale? El cuerpo necesita estímulos diferentes. Si siempre vamos con el mismo calzado, nuestro cuerpo es muy acomodaticio, es muy inteligente, pero es muy vago. Entonces se apalanca en lo conocido y se duerme, se destensa, pierde tono. Entonces, cambiemos de calzado. ¿Vale? No, ya, o sea, sería obligatorio por el tipo de entreno, por competición, pero ya te diría por salud. Probemos, cambiemos, hagamos alguna locura. Y una pregunta, volviendo al carbono, en la Hoka hay como varios modelos de carbono en función de la distancia del entrenamiento, o solo se pone como una zapatilla de carbono y se la considera solo para competir y rápido. Buena pregunta. Efectivamente, Hoka al menos en este momento tiene 3 modelos con placa de carbono, ¿vale? Uno sería la Rocket X siempre es carbono, ¿vale? Rocket X.
Es una zapatilla, actualmente el modelo actual es una zapatilla, lo que diríamos una voladora. Zapatilla muy ligera, muy reactiva, orientada a 5 o 10K en triatlón, sprint olímpico. ¿Vale? Una zapatilla para alguien que quiere realmente buscar el máximo rendimiento, la máxima reactividad. Siempre pensando que Hoka es una marca que nunca olvida, nunca deja de lado la amortiguación, ¿vale? Eso es bueno, sí, siempre tiene ese punto de preventivo. ¿Y qué vale más o menos está? Estamos hablando de 170 euros, ¿vale? La Rocket, ¿vale? Es ese perfil. Después tendríamos la Carbon X, ¿vale? Que fue la primera zapa de carbono que sacó Hoka. Estamos ya en la versión 3, ¿de acuerdo? Esa es la zapatilla que, bueno, un poco Kipchoge, pero es la que tiene el récord del mundo de 100 kilómetros. ¿Vale? Quiere decir que es claramente una zapatilla para larga distancia, ¿vale? Con las salvedades de siempre de que quien hizo los 100 kilómetros iba sobrado con esa zapatilla, ¿vale? Kipchoge va con la suya. Pero es una zapatilla orientada claramente para media, larga distancia. Como para hacer un maratón o la media, ¿la podrías usar? La puedes usar perfectamente. Y es reactiva también. Es reactiva, esa zapatilla que te digo que utilizo, que tengo yo y que me da ese plus, ¿vale? Y que te amortigua. Y amortigua, sí, bueno, sí. Esa serie es, digamos, para mí la más de amplio espectro. Vale. ¿Por qué? Porque la puedes utilizar, siempre vas a notar una diferencia con respecto a la zapatilla de entreno que tengas, siempre, ¿vale? Siempre vas a notar esa reactividad, y sobre todo también, y muy importante, en larga, una menor fatiga. Buenísimo, retrasarlo, todo lo que se claro, todo lo que podamos retrasar nos va a dar mayor estabilidad y mayor capacidad de mantener un ritmo un puntito más, o mantener ese ritmo que en principio nos costaba mucho, que solo podíamos mantener 15 kilómetros, vamos a poder mantener N más. ¿Y esta qué precio está más o menos? Estamos hablando de 190 a 200 euros. Vale. Y digamos que sería la que yo diría que sería para cualquier público, ¿vale? Y es ahí donde me peleo mucho, es decir, no es verdad que sea para sub 4 el kilómetro, no es cierto. Es decir, si vas a sub 4, pues vas a ir menos sub 4 todavía, pero si vas a 5 la vas a disfrutar igual, o sea, bueno que la gente esa barrera de claro, que solo para la gente que corre rápido, no sé si seguro yo me voy a hundir ahí en la miseria. No, o sea, claro que no, evidentemente que no. Además es una zapatilla que, y ahora lo recalco, hablo por comentarios, es una zapatilla fácil respecto a otras zapatillas de placa de carbono, de esas inestabilidades, esas exigencias. No, o sea, vas a poner a correr, o sea, no vas a tener que encubrar, hostia, esto cómo funciona, no funciona como todas, o sea, un paso después del otro y ya va, ¿vale? Digamos, es para mí el modelo que yo recomendaría a cualquier runner que se lo pueda permitir. Contras, el tema que hablamos, uno, el precio, no son zapatillas baratas, digámoslo claro. Y después también la durabilidad. Eso te iba a preguntar, de estas dos, ¿cuánto duran más o menos? Es un poco piscinero, pero te diría que la Rocket pues podría estar sobre los 250-300, dependiendo siempre del corredor, etc. Pero por ahí, y la Carbon X quizá 400-500, ¿vale? Pero bueno, hay que no son los 200, que a veces hay unas por ahí que valen un huevo, valen 200 kilómetros y ya están 4 maratones y listo. Hay que dosificarlas, hay que coger y gestionar esos kilómetros, etcétera, ¿vale? Y por último, no es este modelo, pero sería este modelo con carbono, es la Bondi X, ¿vale? La Bondi X. Bondi es un modelo que, digamos, en origen es la máxima amortiguación, ¿vale? Es una zapatilla para, digamos, hacerte casi insensible al dolor, o sea, realmente para que puedas correr, evidentemente según qué tipo de lesiones, no, pero que te va a permitir salir de lesiones que requieran un mínimo impacto, ir acumulando kilómetros, etcétera, ¿vale? Entonces, la filosofía de Hoka, que es un poco no, es filosofía americana, es decir, tú sabes que en Estados Unidos los runners son bastante diferentes que de los de aquí. No sabía eso. Bueno, en el aspecto de que
aquí somos muy de marca, o sea, muy de tiempo. Sí. Vale, hostia, no, Claro. es que si hago la maratón en más de 4 horas, No sirve para nada, no, nada. no soy nadie, perdona. O sea, has hecho una Claro, maratón. claro, o sea, claro, Ale, o sea, ¿qué te valora eso? Que es buenísimo. Respeto, ¿vale? En Estados Unidos la gente hace maratones en 6 y 7 horas. De hecho, los tiempos de corte en los maratones de Estados Unidos son normalmente más extensos que en Europa, ¿vale? Entonces, enfocado a ese tipo de público norteamericano, que es más un correr por salud, Vale. ¿vale? Que no es tan fitness, que no es Sí, tan tal. ahora que lo dice, hay mucho nivel en Europa. Tú vas a cualquier sitio, o en Valencia mismo, la cantidad de gente que baja de 2 horas y media y dice, ¿qué pasa aquí? No, Son por todas eso, quiero decir, máquinas. es una cuestión de mentalidad, de filosofía, Ah. y digamos, en el extremo opuesto de Estados Unidos estaría Japón. Tú vas a Japón y alucinas los ritmos medios, o sea, pueden entrar en una media maratón 500 tíos por debajo de 1,20, por debajo de 1,15, o sea, es una... Corren, no sabía que le daban a los japoneses. Mirá vos. El ratio tiempo por corredor ¿Sí? en Japón es una locura. Mirá O vos. sea, tiene un nivel medio altísimo, ¿vale? Mirá vos. Y en Estados Unidos, digamos que es otra película. Y también tiene otro biotipo, ¿no? Porque el japonés Sí. me lo imagino más Correcto. bajito, muy longilíneo, y el americano a lo mejor es un Sí, poquito es más grande. un poco más fácil, más amante de McDonald's, digamos. Claro. Pero entonces, digamos que la zapatilla ideal para un porcentaje de ese público es la Bondi, ¿vale? Decir, ostras, zapatilla pues que vaya muy bien amortiguado, Sí. que pueda... Y tiene carbono y me da reactividad. Entonces, Bondi, cuando Sí. salió, ¿vale? Entonces, después de tener un éxito un poco sorpresivo, incluso en Europa, este modelo, dijeron, hostia, vamos a hacer la Bondi pero con carbono, Ah, para darle la oportunidad a ese perfil Sí. de esa sensación de reactividad, de que Bueno. voy más ligero, pero sigo teniendo las mismas características de equilibrio. amortiguación. Entonces, es un producto quizá no tan para todos los públicos, Vale. porque quizás es excesivo en algunos aspectos, pero que puede ser muy adecuado para una pretemporada. Vale. O sea, lo que decíamos antes, si pudieras tener varias Sí, lo zapatillas, ideal. ¿Cómo lo sería ideal. el ideal? Digo, hostia, pues yo tendría quizá una Bondi X para pretemporada, o si estoy saliendo de alguna lesión, ostras, hoy me toca un rodaje, pero ostras, Estoy las cargado, series de voy a- antes de ayer Vale. me dejaron un poco baldado, pero quiero hacer un rodaje a tiempo y tal, hostia, cógete las Bondi X, te vas a ir súper Qué bien, buena. ¿vale? Opción esa. Después tendré quizá otra zapatilla o zapatillas, pues para lo que decíamos, para rodajes largos, a ritmo competición, Vale. que estamos buscando ahí pues un ritmo sostenido, y también nos va a servir para evaluar en realidad y con el mismo material cómo vamos evolucionando Vale. de cara al objetivo. Vale. ¿Y las Bondi cuánto nos dura y qué precio tiene? Mira, las Bondi Epits, Sí. ¿vale? Siempre hablo de las Sí, de Epits, carbón. son 220 euros, ¿vale? Son las más caras a día de hoy de las de carbono de Vale. Hoka, y nos durarían algo más que las Carbonix, quizás nos iríamos a los 700 Vale. kilómetros. Al final, y eso es algo que también conviene la pena decir, digamos que es un poco, son 170, 190, 200, 220, Sí, pero que si hicieras un ratio dividido por los kilómetros, sí. probablemente la más económica sea la Bondi X, porque Vale. por 220 vas a hacer más Claro. kilómetros. E incluso también comparando con otras marcas, las veo bastante asequibles, porque hay otras marcas que tienen por 300, 320, 280, y acá estamos hablando de una zapatilla. Son relativamente a precios relativamente Sí, asequibles. lo veo bastante interesante. Sí, la verdad es que digamos que siempre han pretendido eso, llegar a un espectro amplio de Vale. corredores. Quería que nos des unas recomendaciones técnicas de cómo cuidar el calzado, ¿no? Porque ya estamos diciendo de que, bueno, la tecnología avanza, los calzados tienen un precio interesante, pero ¿cómo podemos nosotros cuidarlo de la mejor manera posible? Y ahora voy a decir borradas, que imagino que la gente no la hará, pero que la gente entienda de que si me compro una zapatilla de competición o para hacer serie o para entrenar, que lo más sensato sería solo utilizarla para entrenar. No luego irme a pasear o irme al cine, ir al gimnasio o estar todos los días con esa zapatilla. ¿O qué te parece, digo, borradas, de ponerla a lavar en la lavadora, dejarla secar al Va. sol? O sea,
¿qué podemos hacer para cuidar de la mejor manera posible el material y que nos dé esas prestaciones por las cuales fueron diseñadas y nosotros por una actividad imprudente no cargarnos todo el material? ¿Qué nos podrías decir? Perfecto. Sí, realmente has dicho muchas burradas. Pero que no, que son realidades, no, existen, esas cosas pasan. A ver, primero darte toda la razón del mundo, o sea, las zapatillas de correr son, lo dice la frase, de correr, o sea, no son de ir al supermercado, ni de ir al cine, ni de tal. ¿Que puedes? Claro que puedes, o sea, puedes ir eso con unas chanclas o con unos mocasines, ¿vale? Pero mi recomendación es que, bueno, que las dediques para lo que se pensaron, ¿vale? Otra cosa es que digas, no, es que yo camino 20 kilómetros cada día por Barcelona. Coño, pues sí, cógete unas zapatillas de correr que va a seguir bien. Pero si no es el caso, utiliza solo para lo que están pensadas. Y volvamos otra vez al tema, cambiad de calzado. Leche, cambiar de calzado. Bueno, porque hay gente que tiene unas zapatillas para todo, sí, es que es increíble. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer para mantener las zapatillas? A ver, lo primero, y aunque suene guarro, es lavarlas cuando sea realmente necesario, ¿vale? Es decir, yo puedo entender que, bueno, que han de tener un aspecto relativamente atractivo, ¿vale? Entonces, sí, cierto, pero antes que eso, yo creo que es importante, después de utilizar las zapatillas, intentar dejarlas en un espacio que esté aireado, lógicamente no al sol, ¿vale? Aireado para que la humedad que puedan haber adquirido por nuestra sudoración se evapore lo antes posible, ¿vale? Los uppers, los tejidos de las zapatillas no es bueno que estén mojados. También es cierto que nuestro sudor tiene sal, ¿vale? Entonces, como un pequeño ácido que va rompiendo nuestras zapatillas. Entonces, de vez en cuando, por eso se destrozan las zapatillas de spinning, de las cantidades de sudor que le caen encima. De vez en cuando sí que sería conveniente limpiarlas, lavarlas, ¿vale? ¿Cómo lavarlas? Pues como la mayonesa, a mano, ¿vale? ¿Y algún producto especial, detergente, Fairy? ¿Qué nos recomendarías? Hostia, Fairy no. Pero está bueno que diga la burrada para la gente. Correcto, haces bien. A ver, detergente lo más suave y neutro posible. Suavizante nada. No, por favor. A ver, a mano. Sí. Detergente. No, pero está bueno porque que sí, muchos atletas se han encargado, los monos de triatlón, por lavarlo con suavizante. Luego nos reclamaba y le hubiera puesto suavizante, claro, para que huela bien. Te estás cargando el tejido. A ver, hostia, de verdad, no. Otro día entraremos en esa guerra. Lavar a mano con un detergente suave, neutro, con agua fría, ¿vale? Vale. Fregar con moderación, ¿vale? Pum. Jamás en la lavadora. Vale, porque ahí ya, sí, es cierto. A ver, si quieres poner... Y aparte lo ponen a 60 en la lavadora y con suavizante. Luego queda todo así abierta. Y después ya... Incluso te la trae y se rapa, se ha despegado. No, y el rizo lo ponen en la secadora, entonces ya para premio. A ver, que si tú la zapatilla ya le has dado su vida útil de los 600, 800, tal. O sea, quiero que me quede impoluta perfecta, la quieres poner en la lavadora. Claro. It's up to you. Y ahí sí puedes ir al gimnasio, salir a pasear con esa, vale, pero porque le has sacado la vida ya útil. No es la zapatilla de correr, es un calzado más, ¿vale? Pero bueno, si no, a mano, delicadamente, ¿vale? Con un jabón neutro, etc. Secado, ¿cómo secado. Lo ideal sería coger papel de periódico, ¿vale? Introducirlo seco dentro, ¿vale? Para que absorba la humedad. ¿Vale? Entonces, ese papel de periódico cambiarlo un par o tres de veces, ¿vale? Hasta que la zapatilla esté seca. Vale, y no al sol. No secar al sol, efectivamente. Uno de los problemas que tienen las gomas estas es que son bastante sensibles térmicamente. Vale. Entonces, elevadas temperaturas le cambian las propiedades. Vale. Básicamente secan. ¿Y cada cambian. ¿Cuánto lo lavarías? ¿O cómo sería la recomendación? A ver, es que depende, claro, si has salido a correr y te has metido en algún charco y tal, pues estás un poco obligado. Depende si sudas mucho, si sudas poco, si es verano, si es invierno. Vale, pero no lavarla cada semana. No, ni mucho menos. O sea, aunque pueda parecer poco higiénico,
A ver, realmente se supone que llevas un calcetín, si haces trick distancia corta no compitiendo, pero bueno, se supone que llevas un calcetín. Las zapatillas todas llevan una plantilla, Sí. ¿vale? ¿Esa la quitarías? Esta plantilla sí, la voy a quitar Vale, para el lavado. para el lavado y la voy a limpiar aparte, ¿vale? Y la voy a dejar secar aparte también, ¿vale? Para que se seque más rápidamente. Pero estas zapatillas son antibacterianas, entonces a ese nivel no tendría que haber mucho problema. Vale. Me ha quedado una cosa en el tintero, Sí. ¿vale? Que no he hecho mucho hincapié, no he hecho ningún hincapié, y sería el tema de las plantillas ortopédicas. Ah, sí, ¿Vale? esto es un mundo, porque hablamos de un montón de cosas y luego también varía un poco en función si usas o no plantilla. Claro. Y otra cosa que quiero que le digas a la gente, ¿cuál es el número de pie que recomiendas? Porque, por ejemplo, si tú un zapato de vestir usas 38, para correr te puedo comprar el 38 o un número más. A ver, en general, muy en general, normalmente 1,5 o medio más, ¿vale? Vale, y esto escúchenlo porque mucha gente luego tiene las uñas se le quedan negras. Negras. Y me dice, pero si es mi número. Es que claro. tú estás corriendo, estás friccionando hacia Claro. adelante. Lógicamente, o sea, el consejo número uno y evidente es venid y os probamos las zapatillas y os damos Claro. el Sí, número. vos apretás con el dedo y vas diciendo, Claro, aquí va bien, aquí no. y después es una cuestión lógica, es decir, si la zapatilla te va relativamente justa aquí, sin hacer un paso, pues imagínate que haces 21 kilómetros. Todo Tú sabes- el pie ancho, claro, ahí, rematando. 20.000 impactos, ¿tu pie qué crees que hace? ¿Que se encoge o que se ensancha? Claro que se ensancha. Se ensancha, Toda la entonces sangre. si No no tiene para si manera de tiene expandirse. espacio, pobre meu. Vale. Y de ahí vienen también, o sea, no solo uñas negras, incluso lesiones Claro. pueden llegar a haber. Entonces, Y si aparte le pones la plantilla, ya te hace como que ocupe más espacio el pie, ¿no? claro, lógicamente. Entonces, hoy en día la mayoría, las nuestras, todas las zapatillas vienen con esa antibacteriana, Sí. que también comento, quitadla si ponéis vuestra ortopédica, porque hay gente que... Vale, esto que has sacado habría que quitarlo, ¿no? Habría que Muéstralo. quitarlo, sí. Vale. Eso es... O sea, lo de la plantilla esa que vamos a lavar, si La- yo uso esa esta esto plantilla, fuera. si llevo una plantilla ortopédica, esta la guardo Vale. y pongo la ortopédica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esta plantilla, que está muy bien hecha, tiene un borde, ¿vale? Lógicamente, la plantilla ortopédica no va a encajar bien aquí, porque que farem amb això, ¿vale? En cambio, bueno, no se verá, pero la parte interior Sí. de la zapatilla es plana, es decir, Vale. no tienes estos bordes y nos va a sentar mucho mejor. Vale. Aparte de que si ponemos esta más la zapatilla, Contra- más la contra de esto, el pie. el pie queda- nos va a quedar muy elevado Vale. y nos puede hacer dudar en alguna Entonces, talla. cuando vengan a comprar zapatillas, los que usan plantilla, sí o sí, Sí. se trae la plantilla. Correcto, sí, por favor, siempre, ¿vale? Ok. Siempre es preferible venir con la plantilla. Si a veces el problema que nos encontramos es que nos vienen primero a comprar la zapatilla y después se van al podólogo, ¿vale? Pero bueno, si lo sabemos, Sí. ya intentamos tener ese margen y sobre todo no apurar, no ajustar. Vale. Pero Y una cosa que también te quería preguntar, que no hemos comentado, que en función de cómo pisa el pie la persona, si es una zapilla neutra o es una pronadora, ¿nos podrías comentar un poquito a la gente también que Sí. tenga en cuenta este micro consejo? a ver, sí, es decir, bueno, o sea, es muchísimo mejor que yo, o sea, hay neutro, supinador y pronador, ¿vale? Pero si quieres lo comentamos un poquito para aquellos que no saben, que nunca se han mirado cómo pisan el pie, Bueno. porque hay de todo. A ver, digamos que el modo que se considera habitual biomecánicamente de correr es con una ligera pronación, con Sí. una ligera caída hacia el exterior, ¿vale? Entonces, un corredor y una zapatilla neutra es una zapatilla que nos permite esa ligera pronación, ¿vale? Sin ningún tipo de ajuste o de estabilidad, ¿vale? El pronador, en lo que se llamaba, porque ahora se tiende a hablar más de estabilidad que de pronación. Pero bueno, el pronador era el que era un caso Más extremo. más extremo, ¿vale? De caída,
¿vale? Y el supinador Sí, era... que esto a veces lo veo que me da miedo, que veo a la gente correr, cuando pisa se le va todo esto para adentro. Entonces hay una zapatilla que evita. Claro, hay zapatillas que evitan eso, ¿vale? Vale. Con diferentes formas. Y eso la gente viene acá y te lo informa, ¿no? O Sí. tú le sueles preguntar qué. A ver, aquí hay un tema. Sí, Que yo, primero, que es que yo no soy podólogo, ¿vale? Entonces, después que la biomecánica puede variar en función de tu entreno. Ejemplo muy típico. Sí. La mayoría de los corredores y corredoras noveles sí, tienden a caer hacia adentro, Vale. tú lo sabes, o sea, Sí. rodillas juntas Sí. y pies hacia adentro. Pero en realidad no es un problema de los pies, vale. es un problema de fuerza, Vale. Entonces, hay que chequear por qué cae el pie, Vale. Pero claro, yo no soy podólogo y Claro. yo puedo verlos correr aquí 25 metros, Claro. pero son 25 metros frescos con las zapatillas nuevas. Vale. Entonces, tomar decisiones en función de eso es complicado. ¿Qué acostumbra a pasar? Y aunque sea feo decirlo, si no has tenido lesiones y llevas un tiempo corriendo, Sí, probablemente seas un corredor neutro, vale. ¿vale? O ligeramente pronador. Quien más sufre son los supinadores. Que ya eso en teoría te avisa, Que ¿no? ya Dice, que- cuidado, que se que- le va el No, pero tobillo. es que se lesionan. Vale. Entonces, si ese es el caso, vete al podólogo. O sea, Vale. olvídate. Ok. Vete al podólogo que te haga unas plantillas Claro. y te coges de las 200.000 zapatillas que hay, la que quieras. Porque una vez tienes tus plantillas, Sí. olvídate. Ah, Cógete ok. una zapatilla neutra que lo que tenga que corregir. Ya lo hará Lo hará tu la plantilla. y no la zapatilla. Claro, Ah, es qué decir, bueno. porque en ese aspecto tampoco somos muy de esa religión, porque decimos, vamos a ver, no hay dos corredores que tengan la misma pronación, el mismo grado, Claro. ¿vale? Claro. Que incluso que lo tengan lo mismo en los dos pies, no somos simétricos. Claro. Puede haber 200.000 cosas, Claro. dismetrías, Claro. asimetrías, rotaciones de cadera, 40.000 causas para eso. Entonces, hostia, si es una cosa muy perceptible y muy común, evidentemente una zapatilla con estabilidad, con corrección de estabilidad, pues nos va a ayudar. Pero lo óptimo sería ir al podólogo, ¿vale? Que se nos corrige un poco con esa ayuda a la zapatilla, genial. Mi recomendación, ves al podólogo. Ves al podólogo que te lo vas a ahorrar en lesiones Claro. y vas a tener mayores opciones de elección de zapatillas realmente. Vale. Buenísimo. Bueno, Rafa, pues hemos abordado un montón de temas súper interesantes, hemos dado un montón de tips. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias por la confianza. Recuerden, por favor, todos aquellos atletas que estén aquí viviendo en Barcelona necesitan una recomendación técnica sobre algún calzado interesante, como las Hoka o también los Brooks. Pueden venir a verte, Sí, tú por lo vas a supuesto. asesorar, le vas a explicar. Todo lo Y bien es que un sepa. crack, sabe un montón y bueno, van a estar súper bien asesorados. Recuerden, si tienen también algún otro tema que quieren que a nosotros abordemos, Sí, cierto. nosotros encantados nos mandan un mail a info@proentraining.com o incluso en los comentarios pueden hacerlo. Si hay algo que no hemos dejado por ahí o quieren profundizar, nosotros con gusto responderemos. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Gracias, y Rafa. nada, nos vemos mañana en la piscina. Nos vemos mañana en la piscina. Gracias, Grande. Adiós. Chao, chao.